dicho que como anticuerpos irregulares teníamos a los aloanticuerpos, ¿sí? Y a los autoanticuerpos. Los aloanticuerpos son aquellos anticuerpos que el sistema inmune va a generar como una respuesta frente al ingreso de un antígeno extraño al organismo, ¿sí? Y los autoanticuerpos son anticuerpos que van a ir dirigidos contra los propios glóbulos rojos, los propios antígenos de la persona, ¿sí? Generalmente se dan como una patología. Normalmente una persona no debería tener autoanticuerpos, ¿sí? Bien, los anticuerpos irregulares, los aloanticuerpos, se pueden producir por transfusión. En el caso de las mujeres, también por embarazo, ¿sí? Entonces, se entiende lo que es la diferencia entre autoanticuerpo y aloanticuerpo. Cuando se origina uno y cuál es el otro, ¿no? Contra qué va dirigido el aloanticuerpo y el autoanticuerpo. Bien. ¿Por qué decimos que los anticuerpos irregulares, los aloanticuerpos, son de importancia clínica? Porque pueden producir enfermedad hemolítica del recién nacido o una reacción hemolítica transfusional, ¿sí? Por eso se dice que es importante. Bien. Entre los anticuerpos irregulares más conocidos vamos a tener a los anticuerpos del sistema RH, ¿no? Aquellos dirigidos contra los antígenos más importantes, D, C grande, C chico, E grande, E chico. Anticuerpos del sistema MNS. Anticuerpos del sistema DAFI, que van dirigidos contra los antígenos DAFI-A y DAFI-B. Y los demás sistemas que ya los estudiamos, ¿sí? KIR, KEL, Luteran, P, XG, ¿sí? Son los más importantes, digamos. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para identificar, para detectar primero estos anticuerpos? Realizando una prueba de Coombs indirecta. También la pueden encontrar en la bibliografía como detección de anticuerpos irregulares, ¿sí? DAI, PCI. Prueba de antiglobulina indirecta, PAI. Estamos hablando todo de lo mismo, ¿sí? Son distintas formas de decir lo mismo, ¿sí? Bien, para realizar, por ejemplo, una PCI, ¿no es cierto? Utilizamos células comerciales, ¿sí? Y lo vamos a enfrentar contra el suero o el plasma del paciente. Se utiliza el suero y el plasma porque es en el plasma, es en el suero donde se encuentran los anticuerpos irregulares, ¿sí? En los glóbulos voy a encontrar antígenos y en el plasma los anticuerpos. Bien. Las células comerciales que se utilizan son de grupo 0, ¿sí? Esto para que son de grupo 0 para que el sistema ABO no interfiera en las reacciones, ¿sí? Porque si no me van a reaccionar los anticuerpos anti-A y anti-B naturales, ¿sí? Por eso son 0. Cada uno, nosotros tenemos glóbulos rojos 0, comerciales, ¿sí? Panel de 2, vial 1 y vial 2, panel de 3 y panel de 4, ¿sí? Cada uno de esos viales es un donante en particular, ¿sí? No es que es un grupo de donantes que integran al panel 1, no. Cada panel, cada vial es un donante distinto, ¿sí? Entonces, estos glóbulos pueden ser positivos, o sea, tener antígeno D, o negativos y no tenerlos, ¿sí? Se trata de que, los reactivos, los glóbulos rojos comerciales, ya vienen tipificados, ¿sí? Para los sistemas más importantes. Y se busca que algunos de los viales tengan ciertos antígenos y otros viales tengan otros. Así la identificación puede ser más rápida y se puede identificar mejor. Bien. Entonces, si tenemos que realizar la PCI en tubo, recuerden que es una técnica que se hace en los 3 medios, salino, 37 grados y Coombs, ¿sí?
siempre vamos a enfrentar una gota de las células comerciales. Si vamos a utilizar, por ejemplo, un panel de 2, vamos a utilizar 2 tubos. En un tubo vamos a poner las células comerciales del vial 1 y en el otro tubo las células comerciales del vial 2, ¿sí? Y lo vamos a hacer, sería una gota de suspensión globular enfrentada, o de glóbulos rojos comerciales, como le quieran decir, enfrentada contra 2 gotas de suero o plasma del paciente, ¿sí? Al que se va a estudiar. Entonces siempre que trabajemos en tubo y utilicemos glóbulos, células, vamos a utilizar una gota. Y siempre que utilicemos suero o plasma o reactivos comerciales como el anti-A, el anti-B, el anti-D, van a ser 2 gotas. ¿Se entiende eso? Bien. Entonces, ¿por qué la PCI se pasa por los 3 medios? Porque hay anticuerpos, ¿no? Que como ya estudiamos, tienen temperaturas óptimas de reacción de, por ejemplo, 24 grados, y otros que tienen una temperatura de reacción de 37 grados, y otros que por ahí simplemente reaccionan, se los denominan CUMS reactivos, porque reaccionan en medio de CUMS, ¿sí? Son tan débiles, sí o sí necesitan del suero de CUMS que el suero de CUMS cumpla su función para poder expresarse, para que se pueda ver visualmente, ¿sí? Bien. Entonces, es importante seguir estos pasos y hacerlo por los 3 medios, porque si no podría estar, digamos, camuflando, ¿no? De cierta forma, algún anticuerpo que no veo. Por eso es importante pasar por los 3 medios, ¿sí? Después de incubar a 37 grados, se tienen que realizar 3 lavados, ¿sí? Los lavados siempre se van a realizar para eliminar proteínas plasmáticas, ¿sí? Que puedan dar falsos resultados, ya sean negativos o positivos, ¿sí? Y que el resultado sea fehaciente, sea el correcto. Bien. En las PCI, aparte de las células comerciales, podemos utilizar en el medio de 37 grados lo que es el LIS o la albúmina. La albúmina ya mucho no se utiliza, ¿sí? El LIS se puede utilizar, es un potenciador. Lo que me va a permitir es que la reacción se pueda observar. Va a reducir el tiempo de incubación a 10 minutos, ¿sí? En comparación a 45 minutos si es que no le pongo ningún potenciador, ¿sí? Reduce los tiempos. Y luego de los 3 lavados, después de incubarlos, centrifugar y leer, ¿no? En cada uno de los medios, se le agrega el suero de CUMS. El suero de CUMS es un reactivo, como ya habíamos visto también en el cuatrimestre pasado, ¿sí? Que puede ser formado por anticuerpos monoclonales o policlonales, de acuerdo a su origen, y que puede ser monoespecífico o poliespecífico, ¿sí? Mayormente en los servicios vamos a tener los sueros de CUMS poliespecíficos, y en el caso de que tengamos algún tipo de problema, que tengamos que abrir, ¿no es cierto?, tengamos que utilizar un suero de CUMS monoespecífico, se utiliza o el anti-IgG o el anti-C3D por separado. Pero siempre primero vamos a utilizar el poliespecífico porque es lo más barato y lo que más a mano tenemos, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo tiene que ser tomada la muestra a la hora de realizar una PCI? Como siempre dijimos, tenemos que tomar 2 muestras, una con anticoagulante y otra sin anticoagulante, ¿sí? Para ver la actividad del complemento, poder evaluar y bloquear al complemento en el caso de que no lo necesite, para ver si hay algún otro anticuerpo que no active complemento que esté camuflado por aquel que sí, en el caso de que los haya. ¿Está bien? Entonces siempre se sacan 2 muestras para eso. Si tenemos que hablar de lo que son las células comerciales, hay diferencias entre lo que es el panel de 2 y el panel de 3 y de 4, ¿sí? Mayormente lo que es panel de 2 se utiliza cuando vamos a realizarle la PCI a donantes, ¿sí?
o a pacientes que van a ser transfundidos por primera vez, que no sean mujeres, ¿no? Que no hayan estado embarazadas, si son mujeres que no hayan estado embarazadas o que no hayan sufrido abortos. Mayormente para lo que son las mujeres, por el tema de los abortos espontáneos, ¿sí? Los embarazos, es mejor utilizar las células comerciales de panel de 4, ¿sí? ¿Y por qué? Porque los de 3 y de 4 son más específicos que los de 2. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que tienen células en estado homocigota, presentan células en estado homocigota. Que un antígeno esté en estado homocigota, creo que ya lo hablamos muchas veces, significa que se encuentra en doble concentración, ¿sí? Nosotros sabemos que, por ejemplo, el C grande con el C chica, y ahora lo vamos a ver mejor, el C chica es el par antitético del C grande, ¿no? Entonces, si se presentan los dos antígenos, significa que cada uno de los antígenos está en estado heterocigota, porque se presentan los dos. Pero si uno de los antígenos no está, por ejemplo, si el C chica no se encuentra, podemos decir que entonces el antígeno C grande se encuentra en doble concentración. Y si está en doble concentración, se dice que está en estado homocigota. ¿Sí? Entonces, estos reactivos, estas células... Eso sería, sí, perdón, lo del efecto... Exactamente, sí. Esto se presenta, por ejemplo, en las células de panel de 3 y de 4, no así en las de panel de 2. Entonces, como si necesito transfundir a un paciente que fue politransfundido, o a una embarazada, o mayormente una mujer, ¿no? No importa si tuvo hijos o no tuvo hijos, porque no sabemos si tuvo abortos, ¿no? Se utiliza el panel de 4, porque es más específico. Aparte también tiene otras células tipificadas para, por ejemplo, otros antígenos, como el CW, que hay muchos paneles de 2 que no lo tienen, ¿sí? O el TLPA, ¿sí? Que hay antígenos de 2 que no lo tienen. Pueden tenerlo, pero algunos no. Entonces, esa es la diferencia entre lo que es un panel de 2 y un panel de 3 o de 4, y por qué son más específicos y para qué se utilizan, ¿sí? Sí. Nadia, te puedo hacer una pregunta. Cuando tenés la lista de sospechosos, tenés varios antígenos y tenés que agregar células adicionales. ¿Qué células adicionales se agregan? Depende de los anticuerpos que vos creas que tenés. Ahora lo vamos a ver. Ahora comparto un antigrama y lo vemos a eso. Dale, bueno. Bien. Si la PCI da positiva, hay que abrir lo que conocemos como el panel, ¿sí? Que es como una PCI más larga. O sea, se hace con 11 viales y hay también hasta 16, ¿sí? En algunos hospitales, los más importantes, por ahí pueden llegar a encontrar paneles de 16, pero la mayoría se maneja con paneles de 11, ¿sí? Los paneles de 11, al ser más tubos, más viales, es más específico, ¿sí? Porque tiene los antígenos distribuidos de una mejor manera. Pero por eso se llama panel identificador. Esa es la diferencia entre panel detector y panel identificador. El panel detector te va a identificar te va a detectar que hay un anticuerpo, pero no te va a decir cuál es. Con el panel identificador, al ser un panel largo, tenemos la posibilidad de identificar a ese anticuerpo, de darle un nombre y un apellido y saber qué anticuerpo es el que me está interfiriendo en mi trabajo, digamos, ¿sí? Bien, entonces, tenemos la posibilidad de hacer una PCI o un panel de forma manual, con los tubos, ¿sí? Colocando un tubo para cada vial, ¿no? Si usamos panel de 11, utilizando 11 tubos para identificar. Eso sería el proceso más largo, digamos, ¿no? Pero si trabajan en un servicio donde hay una buena gestión, digamos, ¿no? Y tienen muchos elementos para trabajar, puedan conseguir, quizás, pueden realizar estas técnicas en tarjeta, ¿sí? Las tarjetas lo que hacen son un método más específico,
y nos permite acortar los tiempos de trabajo, ¿no? Mientras que con la técnica en tubo, entre los lavados, tenemos que hacer un panel identificador de 16 tubos, tardamos aproximadamente 40, 50 minutos, con las tarjetas tardamos media hora, ¿sí? 25 minutos entre incubación y centrifugación de las tarjetas, ¿sí? La diferencia está en que con el tubo vos lo pasás por los 3 medios. Con la tarjeta es solamente una lectura a 37 grados, ¿sí? Ahora, el año que viene, van a ver bien cómo se manejan las tarjetas, ¿sí? Ahora sepan que existen, si lo vieron, buenísimo, se lo llegaron a ver, pero si no, tranquilos que el año que viene lo van a ver. Obviamente, nos facilita un montón el trabajo. Y después tenemos las técnicas en microplacas. Las microplacas son como se las denomina también policubetas, ¿no? Que son unos cuadraditos más o menos de este tamaño, en donde tienen unas pequeñas aberturas, ¿no? Donde se colocan las muestras. Estas policubetas ya vienen con el suero de Coombs, con el LIS, en el caso de que contengan, en sus paredes, y cuando nosotros agregamos los glóbulos, ¿no? Las células comerciales y el suero o el plasma del paciente, reacciona y nos da el resultado en forma de manto, digamos como el botón de glóbulos rojos en el tubo, pero más difuminado, digamos, o en forma de botón en la parte inferior de la policubeta. Eso te va a dar el resultado, en el caso de que es positivo o negativo, ¿sí? Si es positivo, se va a difuminar, como les digo yo, y se va a ver como más transparente, digamos. En cambio, si es negativo, vamos a ver el botón globular bien en el centro de la policubeta, que nos va a indicar que es un resultado negativo. El tema con las técnicas de microplaca es que las técnicas de microplaca son muy caras, por lo que casi nadie las tiene. Mayormente nos manejamos todos con tarjeta, ¿no? Y en el caso de no haber tarjetas, con tubo. Pero bueno, las microplacas se utilizan también. Mayormente, nosotros, por ejemplo, en el hospital, las utilizamos, vienen con diferentes especificidades, ¿no? Nosotros utilizamos las que realizan serología, ¿sí? Las policubetas para serología, para detectar, por ejemplo, chagas, o sífilis no, chagas o hepatitis, ¿sí? Pero bueno, como son caras, para lo que es PCI es preferible utilizar tubo o tarjeta. Bien, ¿qué más? Janina hablaba algo del efecto dosis, dijo, ¿no? Cuando yo les comenté esto de las células en estado homocigota, ¿sí? La característica del efecto dosis es una característica que ya también estamos haciendo un poco de repaso, es la característica de ciertos sistemas, ¿no? En la que los anticuerpos, al ser, digamos, débiles, de cierta forma, ¿no? Para llamarlo así, para que estos anticuerpos puedan ser expresados, su antígeno tiene que estar en doble concentración, tiene que estar en estado homocigota, ¿sí? Porque si se encuentra en estado heterocigota, corremos el riesgo o que tenga en nuestro panel una reacción débil de una cruz o incluso que nos dé negativa, ¿sí? Entonces, es importante saber qué sistemas presentan efecto dosis para después poder identificarlo en el antigrama. Entonces, recuerden esto, ¿sí? Efecto dosis es una característica de los anticuerpos de ciertos sistemas en donde el antígeno tiene que estar en estado homocigota para que su anticuerpo se pueda expresar. Si está en estado heterocigota, se puede expresar débil o incluso darnos negativo, ¿sí? Bien, entonces, nosotros hablamos siempre que hablamos de las reacciones que vemos en los tubos, de una cruz, 2 cruces, como acabo de decir, 3, 4 cruces. Esa es la intensidad
con la que el glóbulo rojo, con la que el anticuerpo va a reaccionar con su antígeno, ¿sí? Con el glóbulo rojo. Nosotros podemos decir que una reacción es de 4 cruces cuando se produce como un bloque entre el antígeno y el anticuerpo y no se pueden separar. O sea que vamos a ver un botón globular que se desprende del fondo, ¿no? Pero que queda como botón y no se separa, ¿sí? Esos serían 4 cruces. Si nosotros hablamos de 3 cruces, vamos a ver que si bien hay cúmulos de células aglutinadas, hay 2 bloques, no hay uno solo, o sea, se separaron. Esto nos indica que son 3 cruces, si bien el anticuerpo es potente, no es tan potente como un 4 cruces que no te deja sin aglutinar nada, digamos, ¿no? Bien, con lo que es una reacción 2 cruces, vamos a ver que hay células aglutinadas, pero son chiquititas. No es solo el botón que parece un bloque, sino que son pequeñas aglutinados por toda la muestra, digamos. Y cuando hablamos de una cruz, son súper chiquitas, ¿no? Son aglutinados muy chiquitos, y como el anticuerpo es tan débil, quizás queden glóbulos rojos sin aglutinar. Entonces, por ahí, el fondo del tubo vos lo veas turbio, medio rojizo, por estos glóbulos que quedaron libres, ¿sí? Y veas unos pequeños puntitos que están aglutinados que te indican que es positivo, pero que es un positivo muy débil, ¿sí? Cuando la reacción es negativa, yo voy a centrifugar el tubo y voy a tener el botón globular, ¿no es cierto?, en el fondo. Cuando yo lo empiezo a despegar, el botón globular se va a despegar de forma homogénea, sin formar ningún tipo de grumo, ¿sí? Y se va a mezclar con la solución fisiológica, claro, porque lo lavamos, y el suero del paciente. Y va a quedar rojo, ¿sí? Un color medio turbio, pero sin ninguna aglutinación, sin ningún grumo en la sangre. Entonces esto me va a decir que es negativo. Igual cuando vayan a la práctica, ahora que empiezan a rotar, lo van a ver mejor y lo van a entender. ¿Y el wick cómo se ve? Y el wick es muy chiquito, tenés que tener mucha cancha para enganchar un wick. Y muchas veces necesitas de un microscopio, ¿no?, para sacar una muestra y poder observar si hay aglutinación. Pero se ve muy chiquito, es a contraluz. Ahí en el visor tenés que tener muy buena visión para ver un wick. Después, con el tiempo, a medida que vas viendo esto y vas trabajando todos los días, lo vas identificando, ya vas sabiendo cuándo es una reacción negativa y cuándo es un wick. Pero al principio, muchas veces terminan por informar, por ejemplo, la gente nueva, reacciones negativas, y en realidad era un wick. Pero bueno, al ser tan débil, no pasa nada, digamos, nada malo. Pero bueno, hay que saber identificarlo. Se ve muy chiquito, ¿sí? Bien, entonces, quería compartirles, a ver. Acá, un panel ahí estoy compartiendo, ¿no? Sí. Genial. ¿Se ve el panel? Sí. Bien. Lo que me interesa a mí que veamos ahora es cómo identificar cuando tengamos un anticuerpo, 2 o más, ¿sí? Siempre lo van a hacer de la misma manera. Cuando tengan un anticuerpo, van a ver que es más fácil, pero mi idea ahora es explicarle la forma en la que se puede detectar 2 o más. Lo primero que hay que hacer es, nosotros acá, en este ejemplo que yo les di, utilizamos tarjetas, ¿sí? Por eso dice gel, lis, SAG, ¿no? El SAG es el suero antiglobulina. Gel significa que es tarjeta. Bien, entonces
es nuestro resultado que nos interesa. Acá me está diciendo, nosotros previamente a esto, imagínense que hicimos una PCI, una dispositiva, y abrimos el panel, ¿sí? Nadia, Y nos dio, ¿qué? te puedo hacer una pregunta, tal vez es una pregunta súper tonta, pero como que me cuesta trasladar este panel a los tubos o a la tarjeta. Está bien. O sea, le llaman, o sea, los viales son los Estos. donantes. Sí, los viales son esto que te estoy marcando acá. Sí. Esto es Esos un son- vial. Sí, Nosotros acá estamos usando viales, o sea, panel de 11, ¿ves? de 11, Porque sí, tenemos 11 viales. Esto es un vial y es un donante. un donante. Pero Sí. por eso, es Esto es como que un hay tubo. 11 donantes, pero lo que me cuesta relacionar con los 11 tubos, con los reactivos, no sé si me explico mi duda. Porque hablan panel de 11 viales, pero Sí, son 11 donantes. 11 donantes, claro. Y este es un tubo de células comerciales. ¿Se entiende? Si tenemos que hablar del reactivo. ¿Cuál no Profe, veo? yo no estoy entendiendo eso. Tranqui. A ver, voy a ver si sí. Pero me explico lo que quiero saber, porque yo veo arriba los antígenos y yo pienso que o sea, cada antígeno ahí es un reactivo, Claro, es un tubo. sí, ¿Y por qué le dicen entonces panel de 11? ¿Me explico? porque, Porque a los ver, 11 son donantes, ¿no? Eso me marea un poco. bien, son No sé si le pasa a donantes, los demás, pero... tranqui. Ahora vamos con la de Yani y después vamos con la de Marianela y vamos de a poco. Esto, mirá lo que estoy compartiendo, Yani. Esto que Sí, te estoy marcando acá es un donante, sí. ¿sí? Un donante que fue estudiado por los fabricantes de las células comerciales, ¿sí? Que fue estudiado y que Está tiene, bien, ahí es el tema, es la palabra que el donante, claro, no es, ya entendí. ¿sí? Bien. Entonces, esta persona, ¿sí? Tiene, por ejemplo, antígeno D grande, antígeno C grande, no tiene antígeno E chica, E grande, tampoco tiene antígeno C chica, y tiene antígeno E grande, y así con todos los, o sea, fue tipificado esta persona, fue tipificada para todos los antígenos de los sistemas que se encuentran acá, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos es un donante, es un reactivo, un donante, una persona que fue estudiada por la fábrica que hacen los reactivos comerciales para todos estos antígenos. ¿Hasta ahí me seguís, Yani? Yani. Se me fue Yani. Bien. Sí. 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 Claro. Para ese panel, exactamente. Para ese panel. Tiene muchos antigramas porque vos no usás ese panel solamente para un paciente, ¿no? Cuando a vos te da una PCI positiva, hasta que no se termine ese panel, vos lo seguís usando. Entonces te vienen con muchos antigramas armados, pero cada panel de 11 te viene con un antigrama distinto. ¿Sí? Porque son... Exactamente. Claro. Exactamente, para ese vial, para ese panel, ¿sí? No todos los donantes van a tener a las mismas personas, digamos, a los mismos donantes, ¿sí? No todos los paneles, perdón, y no se van a expresar de la misma forma en todos los paneles. Cada lote que vos agarres va a tener un conjunto de personas distinto. ¿Se entiende? No. Eso ya viene estudiado, claro, ya viene de fábrica, ya estudiado. Vos ya tenés el antigrama en donde sabés qué antígenos tiene cada tubo. Está bien, ahí entraba mi confusión porque como le decían donante, yo pensé que está bien, listo. No, va bien. Sí, ahora sí. Buenísimo. Marianela, vos tenías una duda. No, profe, yo había dicho que no había entendido, o sea, me mareé con lo que dijo Yani.
Esa parte no me quedó claro. Está bien. ¿Y ahora, con lo que estuvimos viendo, tampoco? Sí, ahora sí. Ah, genial. Bien. Entonces, cuando nosotros vamos a leer, se lee de forma vertical, ¿sí? Porque nosotros tenemos 11 tubos y 11 tubos, con el tubo 1 va a tener a este donante, ¿sí? El tubo 2 va a tener al donante de abajo, o sea, a las células comerciales, ¿sí? Entonces se lee en vertical. Pero cuando tenemos un anticuerpo solo no hay problema, porque identificás el anticuerpo y ya está, es uno solo. El tema es cuando tenés 2 o más, ahí se empieza a complicar. Y cuando eso sucede, lo primero que tenemos que hacer es ir tachando, digamos, de cierta forma, los sistemas o los antígenos de los sistemas que no me coinciden con mi reacción. Por ejemplo, nosotros tenemos el antígeno D, ¿no? El antígeno D, en este antigrama en particular, si mi paciente tuviese un anti-D, me tendría que reaccionar el tubo 1. Y a nosotros, el tubo 1 no nos reacciona, ¿sí? Entonces, los positivos, que a mí, en los tubos que a mí me dan negativo, ¿se entiende? O sea, yo tengo los antígenos que tienen positivo los tubos que a mí me dan negativos, esos los tengo que descartar. Porque si fuesen alguno de esos antígenos, alguno de esos anticuerpos, mi antígeno tendría que responder. ¿Me van siguiendo? Miren que no los estoy viendo. ¿Me van siguiendo? Sí. Bien, perfecto. Entonces, el D, a ver si lo puedo... Lo tachamos. El D no es, ¿no? Bien. Ahora vamos con el C. Esto se hace con cada uno. Nosotros sabemos que el sistema RH, y acá entra todo lo que nosotros conocemos de cada uno de los sistemas, por eso es tan importante aprenderse las características. Nosotros sabemos que el sistema de RH es uno de los sistemas que presenta efecto dosis, ¿no? Sus anticuerpos. Entonces, sabemos, como recién lo dijimos, que el C grande, su par antitético, es el C chico, ¿no? Entonces, en este primer tubo, en este primer vial, el C grande está en estado homocigota en relación al C chico, porque este tubo 1 no presenta antígeno C chico, me está dando 0, ¿sí? Entonces, se supone que el C grande está en doble concentración. Lo que me indicaría de que si mi anticuerpo es un anti-C grande y el C grande en el tubo 1 está en estado homocigota, la reacción del tubo 1, en mi resultado, tendría que ser positiva. Si fuese un anti-C grande. Como es negativa, y el C grande acá está en estado homocigota, puedo pensar que el C grande no es mi anticuerpo. ¿Sí? Lo mismo va a pasar con los demás. El C chica en relación al C grande. Si no me siguen, me paran, chicos, ¿eh? Bien, no lo es. El CW tampoco, porque ya me está dando positivo el primer tubo y acá el primer tubo yo no lo tengo positivo. Bien. Acá, el KEL, en el tubo 1 me da negativo. Y acá también me da negativo. El KEL a mí acá en este antigrama me está reaccionando solo en el tubo 5 y en el tubo 7, ¿sí? Pero miren una cosa, el KEN es el par antitético del chelano, ¿sí? Entonces, si el KEL en el 4, en el tubo 5, perdón, está en estado homocigota, significa que el chelano no está. Y justo que el KEL está en estado homocigota, a mí en el tubo 5 me da 4 cruces. ¿Lo puedo descartar? No, no lo puedo descartar. Para nada. Por más que no tenga el mismo
dibujo que acá. ¿Sí? Por más que esto no sea igual en el Kel, yo no lo puedo descartar. ¿Por qué? Porque supongamos en el tubo 7, en el tubo 6, que acá en el resultado me da positivo, en el vial 6 el Kel no está presente, está el chelano en doble concentración. Pero no sabemos cómo reaccionaría el tubo 7 si el Kel estuviera en estado homocigota. Por esa razón, no se puede descartar, porque no lo sabemos, ¿sí? Entonces, como no tenemos forma de saber cómo reaccionaría, no se puede descartar porque los tubos en los que reacciona sí se encuentran reaccionando en mi columna de gel. ¿Me siguen hasta acá? ¿O no? Profe, yo ya me mareé ahí. Sí, A ver, pero pasa que hablo. vos lo estás haciendo ya como descartando de arriba porque ya estás canchera con A eso. ver. Yo lo hago diferente para eso. A ver cómo lo O haces. hago más pasos, digamos. Bien, ¿cómo lo harías? Claro, línea por línea. Primero me olvido de los positivos. Claro, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo en este momento? Claro, pero vos ya haces el descarte directamente arriba porque ya la tenés clara, digamos. Claro, pero lo que yo, claro, totalmente, eso sí es cierto, pero lo que yo necesito que ustedes entiendan es que de esta forma, o sea, yo entiendo de descartar por positivo y por negativo cada uno de los... No, primero me olvido de los positivos Claro. que hice en SAG, me olvido Bien. de esos. Bien. Y después descarto los que me dieron negativos en SAG por homocigota y heterocigota. Bueno, y es más o menos Sí, lo que pasa es que sí, ya sé que por eso digo, yo entiendo lo que estás haciendo, pero porque ya lo haces directamente, el descarte directamente. Claro, claro. Pero porque vos podés detectarlo, digamos. Claro, y más o menos lo estamos hablando necesito como para hacer más paso, digamos. Claro, bueno, sí, puede ser. Puede ser. Hay distintas formas. Esto no se los aclaré al principio, pero cada profesor que les toque va a tener una forma distinta de realizar el descarte del panel. ¿Sí? Sí, después eso ustedes... marea, profe. ¿Cómo? Eso marea mal. Claro. Porque ahora lo estoy escuchando y dos cosas y de otra manera y como que quedé en la nube. Bien. Y otra vez me vuelvo a perder. Bueno, a ver cómo lo harías vos, Sara. No, vamos viendo. El profe Sosa, ¿Cómo? o sea, ni siquiera lo entendía el profe Sosa, porque cuando habla así de, por ejemplo, cuando son en estado homocigota o heterocigota, ya me perdí porque él primero dijo que no. Por ejemplo, con el C grande y el C grande, el C chico, por ejemplo, dijo que no, que si uno daba, el otro no daba, bueno, lo podemos descartar. Ahora, por ejemplo, en el ejemplo que estás poniendo ahora, del Kel, por ejemplo, el Kel en el tubo, ay, no 5. 5 da positivo. Sí, y en el tubo 7 también. Claro, y el celano, que son, esos comparten, ¿no? Sí, es su par, da negativo. Claro, pero en el otro tubo da positivo. ¿A dónde? ¿Acá? Claro. Y sí. Ahí dice usted que no lo podemos descartar, algo así. Claro, que no podemos... Vos fíjate una cosa. Vamos desde el principio con el Kel y el chelano, que creo que casi se hicieron lío. ¿Por qué yo mantengo el Kel y no el chelano, como dice Sara, si el chelano en el tubo 6 me da positivo también, ¿no? Y el Kel no, digamos. ¿Por qué no podría ser tranquilamente un chelano en doble concentración que me esté reaccionando en mi tubo 6? ¿Eso es lo que estás preguntando, Sara? ¿Te entendí bien? O sea, lo que no entiendo, profe, es que, por ejemplo, el Kel y el chelano son codominantes. Para antitéticos, sí. ¿Así? Sí, se pueden presentar juntos. Ah, ok. Entonces, ahí usted dijo antes, esto es lo que acabo de decir, ¿no? Que en uno el Kel da positivo, en el chelano da negativo.
En el Sí. otro tubo, del otro, da negativo el kel y da positivo el chelano, ¿no? Sí, Ahí está. Bueno, sí. y ahí dijo algo que ya ahí como que dijo que no podemos descartarlo y ahí me perdí. Ah, bueno, vamos a empezar de nuevo entonces. Podemos, tranqui. Nadia, Podemos, te puedo hacer una sí, consulta porque yo también sí, estoy decime, mareado. decime. Yo la otra vez, cuando cursamos presencial, le había preguntado a la otra profesora, Nadia, Sí, me había dicho algo, creo que lo que estás explicando vos, pero de otra forma, sí, que cuando hay un positivo no se lo puede descartar por el tema de que el positivo enmascara al negativo, entonces claro, que puede haber otro anticuerpo que en ese lugar sea negativo, pero que en este sea positivo, o sea, claro, así sería. sí, Y después vos lo totalmente. estás relacionando con con el efecto dosis. Claro, exactamente. Es eso que estás diciendo, Nahuel. Claro, cuando nosotros tenemos, vos sabés que si acá nosotros tenemos, en nuestro resultado es negativo, y en los primeros tubos, por ejemplo, ¿no? El que el PA es positivo, sabés que tu primer tubo debería de haber sido positivo, ¿sí? Porque acá tenés un anticuerpo que, o sea, si un antígeno que es positivo, y si vos tenés el anticuerpo para este antígeno, te debería dar positivo. ¿Sí? Claro, entonces ahí ya lo podés descartar. Ahí ya lo podés descartar, exactamente. Sin embargo, con los positivos, con los negativos, como acá el kel, por ejemplo, que yo les decía, en el tubo 6 nos da negativo, pero en el tubo 5 y en el tubo 7 nos da positivo, este no lo puedo descartar, porque puede ser que sea el kel, o puede ser que sea el kel más otro anticuerpo, ¿sí? Un doble anticuerpo, entonces que me esté dando positivo, no por el kel, sino por el otro anticuerpo que tengo. ¿Se entiende? Entonces, cuando acá a mí me da negativo, yo estos no los puedo descartar. El negativo no se puede descartar, el positivo sí, por esto que dice Nahuel. No sé si me siguen. A ver si entendí, profe. Sí, sí. A ver. Por ejemplo, entonces como yo en mi resultado tuve positivo el kel, ¿no? Sí. Tubo 5, y acá en el tubo 5 a mí me da positivo también, ¿no? Claro. Entonces ahí ese ya no lo puedo descartar. Exactamente. Ya Sí. empezando ahí. Si Ya fue- empezando ahí. Claro, Exactamente. claro. Y ¿Sí? se suma más porque está en el 7 también. Claro. Positivo, ahí se suma más. Ajá. Ok. Bien. Bueno, entonces, ahora teníamos un problema con lo que era el kel y el chelano, ¿sí? Vamos con el chelano para mostrárselo mejor. Nosotros tenemos que el chelano da positivo en el tubo 1, ¿no? Y si vemos el tubo 1, el kel no se encuentra presente. Por lo que si hablamos de células en estado homocigota y heterocigota, podemos decir que en el vial 1 el chelano está en estado homocigota, ¿sí? Por lo que si tenemos un anticuerpo antichelano y el chelano está en doble concentración, nuestro anticuerpo debería reaccionar. Sin embargo, en nuestro tubo 1 es negativo. Por eso es que el chelano no puede ser. Porque este patrón se repite no solo en el tubo 1, sino que en el tubo 2, en el tubo 3 y en el tubo 4. ¿Sí? Entonces, este ya sabemos que no es. ¿Por qué no podemos descartar el kel? Porque el kel sí me da en el tubo 5 y en el tubo 7. ¿Sí? Que justamente en estos dos tubos se encuentra como homocigota. Y mi reacción es de 4 cruces. ¿Se entiende? Entonces no lo puedo descartar. Por más que tenga los otros tubos negativos. ¿Por qué? Porque puede ser un kel más otro anticuerpo. ¿Me van siguiendo con eso? Y yo hasta ahí sí. ¿Sí? Yani, que te habías perdido ahí. Yani era que No, yo no. Yo Ah,
¿Me siguen? Sí, Todos sí. bien, buenísimo. Pero era lo que te decía, yo lo hago más pasos, entonces como me tengo que adelantar Per- pero Perfecto. entiendo lo que... Bien, si quieren después les puedo subir el modelo de panel como para que ustedes lo hagan como saben y vean si pueden llegar a la misma conclusión a la que vamos a llegar hoy. ¿Sí? Bien. ¿Qué me pasa con este? El E grande y el E chico, con el E grande me pasa exactamente lo mismo. Debería reaccionar en el tubo 3 y mi tubo 3 no me reacciona, por lo que el E grande no es. ¿Sí? Nadia, igual sería más fácil. Pasa que ahora al no tachar toda la columna por ahí, uno que ve Se muchos confunde. cruces, y sí, capaz que si Pará. arrancás haciendo el descarte por los negativos y tachás toda la columna, como que por ahí queda más claro, más visible lo que falta por descifrar sería. Está bien. No sé si se entiende lo que digo. ¿Querés que ponga en rojo toda Y la porque columna? hay mucho, Sí. por ejemplo, que se pueden ya descartar y son un montón. Sí, tal cual, tenés razón. El tema es que, teneme paciencia. No, Ahí, ¿eso decís? claro, entonces por ahí queda más Perfecto. visible lo que queda y por ahí se puede analizar más Ay, pero... claro. Igual te la recompliqué. Perdón. Bueno. No, pero está bien. Era mi idea, era hacer eso, pero no estoy muy canchera con esto. Esperen, ¿eh? Bueno, Igual. no importa, yo dije eso por... No, pero se entiendo lo que me decís. Capaz que... Ahí vamos. Entonces, vamos con el con el C chico. Primero voy a hacer todo esto, así lo hacemos más rápido. Bueno, lo voy a tachar, chicos. Se me pone todo positivo, pero la idea era que vean que estos no son, que ya lo habíamos indicado. Nadia, creo Sí. que si apretás sobre la letra puedes pintar todo. ¿Se apretó sobre qué letra? La de arriba, ¿viste? La columna, la fila. ¿Ahí está? No, sobre la arriba del antígeno. Arriba, que dice A, B, C, D. Arriba del antígeno. Ah, ok, acá. Ah, Claro, mirá. ahí está. Ah, muy bien. Gracias, chicos. Qué desastre que soy. Bueno, ahí, más o menos. Perdonen. Bueno, si vamos con el C, sucede lo mismo con el C chica, ¿no? En el tubo 3, que a mí el tubo 3 me da negativo. Por lo que esto, ahí, más canchera, tuki, ya está. Bien, con el PA me pasa lo mismo que el PA que el PB. Que el PA se descarta. Uy, ¿acá qué pasó? Ah, no toqué eso. Ahí, bien. Con el que el PB, ¿ves? Me va pasando lo mismo. Positivo, negativo. Positivo, doble concentración que el PB. Tubo 2, negativo. No es, definitivamente. Y vamos haciendo lo mismo con cada uno. JSA, JSB. JSA en homocigota, en el tubo 3, en el tubo 4, negativo. No es. ¿Me van siguiendo o están re perdidos? Sí, profe. Bien. Con el JSB me pasa lo mismo. Es positivo homocigota en el tubo 1 en relación con el JSA y el tubo 1 es negativo. Perdón. El DAFI, claro, y tiene coincidencia de clave ese, ¿no? Sí, exactamente. Ahí vamos. Bien. El DAFI, ¿qué pasa con el DAFI? El DAFI tiene, no solo se parece por completo, ¿no? Tiene el mismo dibujo, sino que el DAFI presenta doble concentración en el tubo 4, en el tubo 5, y acá aparece como 4 cruces. En este tubo es en el único tubo que coincide con el DAFI B.
que acá podría ser, puede pasar, es muy poco probable que sean 4 cruces, pero bueno, puede pasar, en este caso serían 2. Pero bueno, no lo podemos descartar, ¿no es cierto? Al DAFI A. Sin embargo, al DAFI B sí. ¿Por qué? Porque el DAFI B, por ejemplo, en el tubo 1 está en doble concentración y acá el tubo 1 no me reacciona. Entonces, el DAFI B se descarta. Y lo mismo sucede con el Yonkida. Y con el Yonkid B en el tubo 2, por ejemplo. Lewis B también la descarto. Bien. P1 también. ¿El Lewis A lo descartas o no? Sí. Ah, bien. Sí, Lewis A y Lewis B la descarto. P1 también. Muy bien. MNS también. Bien. Luteran A no lo descarto. Bien. ¿Por qué no descartas el Luteran A? A ver, contame. Porque me dio positivo en el vial 5 y en el vial 8 y me dio positivo en SAC. Bien. Después el Luteran B lo descarto. Y aparte, ¿no? Por el estado en el que se encuentran las células. Claro, en uno y otro. Perfecto. El Luteran B lo descartás. ¿Y qué pasa con el XG? ¿Se puede descartar? Sí. Bien. Con el XG lo que sucede, obviamente, se puede descartar, pero siempre cuando haya mezcla de anticuerpos, ¿no? Tengan en cuenta si tu paciente es hombre o mujer, ¿sí? Si es hombre, tiene más posibilidades de tener un anticuerpo anti-GA que si es una mujer. Porque se acuerdan que habíamos hablado que las mujeres tenían, un 80% de las mujeres tiene el antígeno XGA, entonces no va a tener el anticuerpo. Esas cosas también hay que tenerlas en cuenta. Si hay algo que no te gusta de tu reacción o si ves que puede estar implicado, esto es algo que te puede sacar esa duda. Y también la utilización de enzimas, ¿no? Porque es un sistema que se destruye con enzimas. Bien, entonces lo tachamos acá. Me quedaron 3 posibilidades. ¿Se descarta? ¿Cómo? No entendí por qué se descarta. Se descarta primero porque no tiene tubos positivos que no están en el que no están en nuestro panel, ¿no? Sí. Pero te puede pasar que vos en la práctica diaria tengas una persona con más de un anticuerpo, ¿sí? Y que coincida, que pueda llegar a coincidir, o sea, que no puedas eliminar, digamos, un posible anticuerpo anti-GA, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que tenés que tener en cuenta es si tu paciente es, primero, hombre o mujer, ¿sí? Si es hombre, tiene más posibilidades de tener un anticuerpo anti-GA que si es una mujer. Porque, como habíamos dicho, las mujeres, el 80% de las mujeres tiene el antígeno XGA, por lo cual no va a crear el anticuerpo, ¿sí? Y otra de las cosas que podés también utilizar es las enzimas, para saber si es un anticuerpo anti-G o no, porque acordate que el sistema XG se destruye con enzimas. Sí, entonces, es una forma de poder descartarlo. Bien, entonces, nosotros acá tenemos 3 anticuerpos posibles: el anti-Kel, el anti-DAFI-A y el anti-Luteran A, ¿sí? ¿Cómo puedo saber? Sí. Acá podemos decir que como hay conciencia de clave en el DAFI-A, ese va a ser el... Esperá, no. Pará. No lo más. Déjame, sí, es que tengo me encanta este tema y me genera muchas dudas. Está bien lo que respondés. Sí, es ese, es el DAFI-A, pero quiero que entiendan cómo hacer para cuando tengan más anticuerpos. Y claro, a eso te iba eso venía. Claro. Cuando no tenés coincidencia de clave y tenés varios sospechosos, digamos. Esto es a lo que vamos. Esto es a lo que vamos. Bien. Alguien dijo profe.
por ahí. No, sí, yo iba a decir porque cuando fuimos el viernes presencial, yo hice lo mismo por la coincidencia, como dijo Janina, Claro, y la otra profe Nadia me dijo que no tengo que hacer así porque cuando venían más anticuerpos ahí me iba claro, por iba a eso, estar haciendo. exactamente, por eso lo que les estoy tratando de explicar es cómo hacerlo cuando no tienen esa coincidencia, ¿sí? En este caso, por ejemplo, nosotros no podemos descartar ni el qué ni el Luteraná, ¿no? Hasta este momento, supongamos que no sabemos qué es el DAFIA. Ni el qué, ni el DAFIA, ni el Luteraná, ¿sí? No los podemos descartar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acá, como decía y me lo preguntó Janina, podemos utilizar células adicionales, ¿sí? ¿Y qué significan las células adicionales? Por ejemplo, células que tengan antígeno KEL, pero que no tengan antígeno DAFIA y Luteraná, ¿sí? ¿Qué hago con esas células con antígeno KEL? Las enfrento al suero o al plasma de mi paciente y si reacciona, me está indicando que el anti-KEL es uno de los anticuerpos que tiene mi paciente, por ejemplo. Esa es la utilización de células adicionales. Puedo utilizar otras células en paralelo. ¿Estas células de dónde las saco, profe? Vienen preparadas, ya tenés, los fabricantes se encargan de hacer estas cosas. ¿Sí? Los laboratorios, de hacer paneles largos, de hacer células adicionales, células que contengan ciertos antígenos y otros no, ¿sí? Entonces vos vas buscando. Pero eso lo tenés de forma comercial. Pero eso lo hacemos cuando ya nos quedan 3. Cuando no te exactamente, 3, 4, 5, cuando no te coincide, cuando no tenés ahí una coincidencia, y necesitas ir descartando para ver qué anticuerpo es y cuál no, ¿sí? Eso se hace en ese momento. Solamente enfrentamos poner una gota de suero y una gota de eso que sería como un reactivito, ¿o cómo es? Son células comerciales y se usan siempre que vos utilices tubo, una gota de célula comercial y 2 gotas de suero plasma. No es una y una. ¿Sí? Y si no, sí. El DAFI que está en amarillo es porque se potencia, porque no me acuerdo, o porque no, se destruyen. Se destruye. Bueno, sí. Esa también puede ser otra. Sí, ahí vamos. Me encanta porque ya están se nota que están así, me lo vieron un montón, porque se están adelantando. Bien, entonces esa es una, ¿no? Buscar, por ejemplo, glóbulos rojos que tengan DAFIA, o por ahí, si vos hay reactivos comerciales, anti-DAFIA, anti-KEL, anti-Luteraná también, ¿sí? Que se hace para fenotipar, para hacer el fenotipo extendido, ¿sí? De un paciente, por ejemplo. Entonces, otra de las cosas, si vos no tenés las células comerciales, las células adicionales comerciales, lo que podés hacer, si tenés los reactivos, anti-DAFIA, anti-KEL y anti-Luteraná, es agarrar los glóbulos rojos de una unidad de sangre que tenés en el banco y tipificarla para estos antígenos. Y ver si los tiene y si alguno te puede servir para utilizarlo como célula adicional. ¿Me siguen? Sí. ¿No, Nahuel? Sí. Ah, buenísimo. Está bien. Perfecto. Esa es otra forma también de conseguir células adicionales. Pero mayormente ya vienen las comerciales. Esa es una manera. Y si no, la otra es viendo las características de cada anticuerpo. ¿Sí? Y es como lo que yo quise mostrar acá, que es la columna de gel, ¿no? Y si yo sé, por ejemplo, que de mis anticuerpos, uno de ellos se destruye con enzimas, lo ideal sería utilizar enzimas para ver si desaparece o si se potencia, ¿sí? En este caso, no, hice cualquiera, perdón, ya hice otra. Ahí está. En este caso, si nosotros vemos la columna dice gel, lis, sag, pap, ¿sí? El pap es la papaína, ¿sí? Y es un tipo de enzima que se utiliza para destruir o potenciar sistemas, ¿sí? Entonces, miren nuestro resultado de un panel tratado con enzimas. Dio negativo, ¿sí? Las 4 cruces desaparecieron. Entonces, esto
me puede llevar a la conclusión, como decía Nahuel, ¿no? De que mi anticuerpo es el anti-DAFI-A, porque cuando lo expuse a enzimas, desapareció, ¿sí? Ahora, el QEL con enzimas queda igual, ¿sí? Su reacción no se modifica. Por lo que si fuese una mezcla de anticuerpos y el DAFI-A se destruiría, la potencia del 5 y el 7 con la papaína se iría a 2 cruces, pero no desaparecería. ¿Se entiende? Entonces ahí me podría decir, bueno, sí, los anticuerpos que tiene mi paciente son un anti-DAFI-A y un anti-QEL, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué sucede con el Luteran? El Luteran es un sistema que con enzimas como la papaína no se van a destruir. Pero si yo las enfrento a enzimas como la bromelina, sí que es otro tipo de enzima, sí se destruyen. Entonces, a la hora la más utilizada es la papaína. Entonces, a la hora de utilizar un panel enzimático, hay que tener en cuenta las características de los sistemas y con qué enzimas se destruyen, si es que se llegan a destruir, y con cuáles no. Si se destruyen con todas, como es el DAFI-A, o si se destruyen solo con bromelina, como es el Luteran-A. ¿Se entiende? Y si me da, por ejemplo, la misma cantidad de cruces, es que se mantiene o lo potencia. Claro, ¿sí? claro. Si me da menos... si te da menos, si te da... En enzimas, digo. En enzimas, te da menos cruces, te está indicando ahí que son 2 anticuerpos. Si vamos con nuestro ejemplo, y por ejemplo, si acá tuviésemos 2 cruces, ¿no? Y acá 2 cruces, y este me da negativo, yo puedo suponer que tenía 2 anticuerpos, ¿sí? Que uno de mis anticuerpos se destruyó con enzima, que tranquilamente puede ser el DAFI-A, y que el otro quedó expuesto con 2 cruces, que podría ser el QEL. ¿Sí? Entonces, en este caso, llegó a la conclusión de que eran 2 mis anticuerpos, el anti-QEL y el anti-DAFI-A. Por eso es que hay que tener en cuenta y no hay que dejarse guiar solo por esta similitud, como al principio vimos del DAFI-A con nuestra columna de gel. ¿Se entiende? Siempre hay que ver. ¿Es lo más seguro, Nadia? O sea, así, por ejemplo, vos lo decís así porque ponele, estás ya entrenada y podrías hacerlo así, pero ponele, yo no estoy seguro. El otro método más seguro es hacer la reacción con la célula adicional por ahí. Sí, totalmente. Claro, sí. Porque sí. esto, si lo tenés que hacer realmente con una muestra de un paciente, y yo no sé si me arriesgo, si tengo... Claro, vos en el caso de que hay lugares en que las células adicionales no las vas a tener. Claro, ¿sí? eso te va a preguntar. Tranqui. Y tampoco vas a tener los reactivos anti-DAFI-A, anti-QEL sí vas a tener, obviamente, pero anti-DAFI-A no vas a tener, anti-Luteran-A tampoco, ¿no? Entonces, en estos casos, cuando vos tenés que informarle al paciente, se informa como posibles, siempre la palabra posibles, ¿sí? Que no estás asegurando que son esos, sino que pueden llegar a ser, pero como no tenés los métodos, no lo podés afirmar. Posible anti-QEL y anti-DAFI-A. Entonces, en estos casos, en los que vos no podés identificar 100% que ese es tu anticuerpo porque las situaciones de tu hospital no te acompañan, digamos, lo que haces es siempre transfundir sangre, QEL negativo, DAFI-A negativo en este caso. ¿Sí? Igualmente, vos obviamente vas a tipificar para el QEL, pero vas a realizar la prueba de compatibilidad. ¿Sí? Y ahí te va a dar, si es negativa, la vas a poder transfundir. Pero siempre la idea es... o sea, a veces no se puede, termina ahí, no puedes responderlo y esos son posibles sospechosos. Pero mi duda era esa, las herramientas que podías tener como para salir de esa situación. Sí, claro. Si vos trabajás en un buen lugar y que tenés células adicionales, sí, siempre tipificalas. Claro. Siempre enfrentalas con células QEL positivo, DAFI-A negativo y DAFI-A positivo, QEL negativo. Para ver si te reaccionan con los dos, si no te reacciona con ninguno, si te reacciona con uno y con el otro no. Entonces ahí vas a estar completamente seguro de cuál es el anticuerpo
que Sí, corresponde. sí, no, está bien. Entonces la herramienta lo que yo quería, la respuesta que quería es la que me dijiste. Entonces, si no está, no la tenés directamente en las sospechas, lo fundís con negativo para ese antígeno y la compatibilidad te terminaría como de cerrar Claro. que la transfusión sea correcta. Exactamente. Y para saber si es un halo o un auto, tengo que hacer un autocontrol. Sí, el autocontrol. Totalmente, que yo acá me olvidé de ponerlo, pero se los iba a indicar, les iba a decir, esto siempre haciendo el autocontrol. Si el autocontrol es negativo, vos ya sabés que son haloanticuerpos los que tiene tu paciente. Si el autocontrol te da positivo, y bueno, ahí ya se complican las cosas, ¿no? Pero sí, siempre que el autocontrol sea negativo, podemos hablar de haloanticuerpos. ¿Sí? Si no, tenemos que hacer técnicas de ilusión y absorción para poder separar el autoanticuerpo y determinar si hay separar el autoanticuerpo y determinar si hay un halo anticuerpo enmascarado por el autoanticuerpo que me reacciona con todo. Pero eso ya, lo que es ilusión y absorción, todavía no. ¿Sí? El autocontrol es que enfrento el glóbulos y el mismo suero del paciente. Mira, sí, los glóbulos rojos con el suero del paciente. O podés utilizar los glóbulos rojos enfrentados con solución fisiológica, que se supone que tampoco te tendría que reaccionar, ¿sí? Pero mayormente se hace con el suero del paciente. Suspensión globular del paciente contra sus suero. Centrifugáciles te tendría que dar negativo. ¿Sí? A ver. Más o menos esto se entendió, quedaron muy perdidos. No sé, a mí me quedó más o menos claro que a Nahuel y a Yanina, que fueron los que más me preguntaron, les quedó claro más o menos, pero los demás... No, profe, a mí me está costando bastante esto. Bien, es un tema que cuesta bastante igual, no es algo que se aprende rápido. Sí. Yo también como que me perdí ya una parte, pero quizás debe ser porque ayer tuvimos con el profesor Sosa y lo explicó de otra manera, o puede ser. Siempre que lleguen al resultado correcto, el método que utilicen va a estar bien, ¿sí? O sea, van a ver que cada profesor tiene un método distinto para hacerlo. Obviamente tomen o quédense con ese que les resulta más fácil. A mí me gusta mucho tener en cuenta el estado de la célula, si está en estado homocigota o estado heterocigota, el tema de las cruces y las temperaturas de reacción, ¿no? Y también está la característica de si se potencian o se destruyen con enzimas. Creo que... A mí me gusta tu método. Gracias. Es el que más me resulta. Yo trato de hacerlo lo más fácil, ¿viste? Pero puede pasar de que no lo entiendan. Si quieren, les puedo pasar un panel como para que lo hagan y vean en base a su método si pudieron llegar a un resultado correcto, y si llegaron a ese resultado y a ustedes les parece bien, quédense con el método que a ustedes les quede mejor, les parezca más fácil. Todavía, profe, no tenemos un método. Claro. La mayoría todavía no, excepto Yanina, que capaz que la tiene clara, y Nahuel, pero los demás creo que todavía estamos recién como intentando armar un panel. Claro, bueno, eso es con la práctica, así que nada, les mando paneles y empiecen a practicar y van a empezar a surgir dudas de lo que ustedes hagan y bueno, nada, vamos a empezar a ver y a trabajar sobre esas dudas que ustedes tienen. Si quieren. Sí, yo, o sea, en realidad, o sea, paneles yo ni lo llegué a ver todavía con los profesores, o sea, pero yo estuve aparte el fin de semana, pero porque es un tema que a mí me encanta y me puse como aparte, digamos. Claro. O sea, bueno. El que quiera, o sea, yo lo puedo ayudar, no tengo problema. Lo mejor, creo.
porque los ejercicios. Si mandás así ejercicios, creo que con eso podría salir. Sí, yo creo que sí, porque trabajo práctico. El de anterior, que no sé si ayer cambiaste la fecha, decía para hoy a las 9, o sea, ¿hoy se entrega? No, el de gestión. No, sí, el de gestión. Claro.